Hoy vamos a reutilizar o reciclar una caja lata metálica. Esta me la regaló mi amiga Yoli de Manualidades con Yoli. Y yo soy Yolanda, de Creados con Pasión. Acompañadme, comenzamos. La característica más visible y que debemos solventar de esta caja es la marca que lleva grabada con volumen en la tapa, visible tanto en el exterior como en el interior. Comenzaré pasando una lija por toda la superficie exterior para eliminar un poco el brillo del esmalte que tiene, hacer la superficie un poquito más porosa para todo lo que vamos a hacerle después y limpiar muy bien la superficie con un paño impregnado en alcohol. Estos primeros pasos los realizaré con la caja completa, es decir, la tapa colocada, ya que no voy a tocar el interior para nada ni la pestaña sobre la que cierra. Con una plantilla de stencil, un dibujo arabesco, el que tengamos, en este caso encaja más o menos por tamaño esta plantilla, pero nos serviría cualquiera. Grabaré un primer relieve con masilla o estuco. Como no puedo fijar en ningún punto la plantilla, me ayudo de las yemas de los dedos al principio, hasta haber extendido la primera parte de pasta con la espátula por encima, una fina capa. Levantamos la plantilla y dejo secar por completo esta primera capa. Mientras tanto, voy a realizar una pieza con un molde y pasta de secado al aire, pasta de papel normal. También podríamos utilizar pasta de porcelana, por ejemplo. Utilizaré un molde de bajo relieve. Moldearé, daré calor a la masa y la extenderé sobre mi mesa de trabajo hasta obtener una pieza de un grosor aproximado de medio centímetro, no mucho más. Por encima espolvorearé polvos de talco, los mismos que utilizaré para proteger el molde de bajo relieve, que la pasta no se quede dentro y se pegue. Colocaré boca abajo el molde y cortaré con una espátula el resto de masa que no necesito. Le doy la vuelta a ambas piezas, al molde y a la pasta, presiono suavemente la pasta por encima del molde con las yemas de los dedos o paso el rodillo suavemente por encima para ir presionando la pasta y se vaya formando el grabado o relieve que tiene el molde. Retiro el molde y, como veis, queda el grabado perfecto y el molde para utilizar en cualquier otra ocasión. No me interesa el cuadrado o pasta exterior de lo que es el diseño del molde, así que ayudándome de la espátula directamente iré recortando el exceso de pasta hasta quedarme únicamente con la orla interior. Y después, con las yemas humedecidas con agua, iré dándole forma al borde sin malear mucho la pasta para evitar que se deforme o que se borre parte del diseño que acabamos de grabar. Ya tengo la pieza tal y como quería, ahora la voy a pegar con cola blanca a la superficie de la tapa, sobre ese estuco que ya está seco y habíamos realizado previamente. Y taparé definitivamente las letras o relieves que tenía la tapa. Para que el diseño no se deforme, por supuesto dejaremos secar bien esta pieza, o al menos durante un tiempo hasta poder manipularla. Voy a extender una capa de imprimación para metales por toda la superficie exterior de la caja, incluidos los relieves o masillas que hemos utilizado. Y de nuevo lo haré con la tapa puesta para evitar manchar la zona de cierre. Pasamos a dar color y así separaré ambas piezas, la tapa de la base.
Para esta última utilizaré colores azules en distintos tonos para conseguir un efecto vaquero, tipo jeans. En la paleta un azul oscuro, azul empolvado, verde aguamarina, un turquesa y una esponja, y a pequeños toquecitos mezclando los distintos tonos iré cubriendo toda la superficie. Para la base de la tapa, un tono gustaviano, un gris verdoso empolvado. Y para la placa de relieve, de pasta, utilizaré el plata antiguo, ambos como colores de base. Para empezar a profundizar y sacar todos esos relieves que hemos creado, comenzaré extendiendo una aguada con pintura acrílica marrón por encima de toda la superficie de la tapa y retirando el exceso con una toallita y un paño seco de algodón que no deje pelusa. Iré depositando pequeñas cargas de pintura y retirando el exceso. Los tonos cambian considerablemente. Con pintura acrílica blanca, un pincel de cerdas duras y la técnica del pincel seco, realzaremos ahora el volumen de los relieves. Cogeré carga de pintura blanca con el pincel, descargaré hasta limpiarlo el máximo posible, apenas queda pintura dentro de este, y pasaré por encima de la superficie. Los relieves se van marcando o revelando poco a poco, insistiendo con diferentes pasadas e incluyendo también las zonas periféricas de los relieves, los bordes de la tapa. Cuando hemos terminado con el blanco, sobre la etiqueta utilizaré un tono azulado empolvado antiguo para darle unos pequeños toques, igual a pincel seco. Y por último un turquesa más fuerte. Con este último tono daré unos pequeños toques al borde exterior de la tapa y en la unión entre piezas, en esos bordes entre la plaquita superior y el estuco. Algo muy sutil, para pasar a continuación a las pátinas definitivas. Podríamos continuar perfectamente con pinturas acrílicas y los distintos tonos metalizados que queramos darle, cobrizos, anaranjados. Ahora ya no se necesitan pátinas, hay pinturas metalizadas de todo tipo. Yo utilizaré lo de siempre y lo que tengo a mano, ceras o pátinas de acabado. Bien sea con el dedo, bien aplicándolas con un pincel
con una pequeña espátula con pincel de silicona, pequeñas cargas de ceras o distintos colores en lugares estratégicos para imitar un efecto metalizado, oxidado y darle el toque final que quiero para este conjunto. De todos ellos, y mis dos grandes clásicos serán el naranja, un puntito de azul en algunos lados y el plata. Muy importante esas comisuras o bordes donde debemos dejar pequeñas cargas y detalles que hagan más creíble todo este conjunto de color. Y por último, para hacer ese efecto que os decía, jeans vaquero, vamos a pasar a pincel seco, pintura acrílica blanca por encima del tono azulado que le dimos a la base. A manos cruzadas, unas pinceladas en horizontal, vertical, crear una pequeña textura y dejar más carga de blanco en algunos puntos que en otros. Parte exterior decorada y terminada. Y al interior no le quiero hacer mucho, la verdad es que esta cajita está muy bien terminada, pero sí que querría tapar el relieve de la marca. A priori se me ocurría realizar el mismo sello exterior y colocarlo pintado en la parte interior. Es una opción, o cualquier otro relieve. Yo no quiero utilizar pinturas. Cubriré la base con un trocito de fieltro, en un tono gris. Y para el interior, ya que se trata de grandes recuerdos, y para mí un gran recuerdo son los dientes de león o dandelion, he optado por crear una pequeña tarjeta circular con relieve y este pequeño motivo vegetal, coloreado o sombreado suavemente para cubrir esa zona. ¿Que simplemente queréis algo más sencillo? Una imagen ya diseñada y cortada. Cualquier papel decorado que os guste. Este en concreto no tiene mucho que ver con el exterior. Con cinta adhesiva doble cara lo pego al fondo. Si la cajita se la vamos a regalar a alguien, cuando la abra, pues mirad qué sorpresa. Si lo quiero retirar, como lleva cinta adhesiva, levanto y listo. Sobre esta etiqueta voy a colocar la tarjeta embosada que os acabo de enseñar, utilizando unas pequeñas almohadillas adhesivas de foam. También resultará fácil retirar si queremos. La tacaja terminada, al menos para mí. Podría simplemente haber pintado el interior en un color de base, a juego con el exterior y listo. El simbolismo de esta caja para mí es infinito. Es un regalo de una amiga que me trae grandes recuerdos y por ello le quería hacer este pequeño homenaje. Sin duda, atesorar momentos es el mejor regalo y esos se conservan en la memoria. Bueno, familia, espero que os haya gustado, entretenido y divertido la idea de hoy, que os sirva como siempre como inspiración, ayuda o guía para vuestros proyectos. Y nos veremos próximamente con algún otro trabajo. ¡Chao!